candidatos, el que representaba Libres del Sur, Federico Mazo, también estuvo el candidato de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, estuvo Martín Correa del Frente de Izquierda Unidad, estuvo Osvaldo Jaldo del Frente de Todos y Roberto Sánchez de Juntos por el Cambio. Un debate que entre idas y vueltas, entre los bloques, entre que salieron a la calle a ver la multitud que fue a acompañar a los candidatos, bueno, demoró algo así como entre 1 hora y media y 2 horas. Con algunas particularidades que tuvo este debate. Uno siempre va a ver las propuestas, pero también le atrae el morbo de los cruces que hay entre los diferentes candidatos, ¿no? Entre las acusaciones y demás, y sobre todo sobre el debate libre que se organiza siempre al final de cada bloque. Y anoche tuvo la particularidad que en este debate, muy bien organizado, por cierto, por el diario La Gaceta, los candidatos mismos acercaron una propuesta para el diario La Gaceta, donde los 5 se pusieron de acuerdo para evitar que en este debate libre de 4 minutos, en los que generalmente se dicen de todo, gritando unos sobre otros y que al final no se entiende nada y que fue bastante criticado en las ediciones anteriores, bueno, en esta ocasión fueron los propios candidatos los que organizaron estos 4 minutos de debate libre, se pusieron de acuerdo y ellos mismos se autoasignaron 50 segundos para cada uno. Obviamente aquí las matemáticas fallaron porque en 4 minutos 4 tendrán los bloques de 50 segundos, habrá uno que tendrá 40, ¿no? Para que las matemáticas funcionen. Pero bueno, más allá de eso, hubo por lo menos un intento por parte de los candidatos de no generar estos minutos en los que no se entiende nada, donde generalmente son reproches entre ellos y acusaciones y demás. Bueno, eso fue algo bastante interesante, que se pusieran de acuerdo para organizar de esta manera el debate libre, algo que tomó por sorpresa de hecho a los mismos moderadores del diario La Gaceta, que recibieron en ese momento un pliego donde, bueno, los candidatos habían firmado y habían declarado que iban a continuar con esa modalidad para que lleguen las propuestas libres. Ahora, podían hablar de lo que ellos quieran en estos 50 segundos. Unos 50 segundos que algunos respetaron y otros relativamente no hicieron caso, de que hablaron y hablaron y hablaron y terminaron, por ejemplo, en este primer bloque de debate libre con un candidato que se quedó con solamente 10 segundos para responder o para hablar o proponer algo, que fue Roberto Sánchez. Un bloque en el que comenzaba Ricardo Bussi, que lo terminaba Roberto Sánchez sin tiempo para decir nada, donde lo único que rescató fue que no le dejaron el tiempo. Ahí sí que hubo por ahí quizás un momento donde no estuvo bien organizado, porque bueno, fue una propuesta que llevaron sobre la marcha y que aceptaron los moderadores del diario La Gaceta. Para la segunda vuelta, para el segundo bloque, donde volvían nuevamente a tener estos 4 minutos libres, ya desde la producción del diario les pusieron una chicharra para que ellos supieran cuando ya se cumplía el tiempo. También en cuanto al orden, porque ellos mismos, los mismos candidatos, eligieron el orden en el que iban a comenzar en cada minuto libre, no lo tenían muy en claro. Quien más por ahí se perdía en cuanto al turno que le correspondía era el vicegobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, que por ahí no sabía en qué momento le tocaba. Y había candidatos que se perdían en cuanto al orden en el momento de la locución y por eso se perdían segundos y por eso generalmente quien quedaba al último era el que menos tiempo tenía para hablar. Bueno, un debate bastante interesante donde hubo propuestas, donde hubo críticas, donde Osvaldo Jaldo la sacó bastante bien. Sí tuvo reproches por parte de quienes estaban allí, pero quien también tuvo muchos reproches por parte de sus otros compañeros fue Roberto Sánchez. Y desde aquí estábamos expectantes porque no sé si ustedes recordarán, si lo habrán visto, pero hace un par de sábados en el programa La Política en Vivo estuvo Ricardo Bussi aquí en los estudios de Cadena Vivo, en los estudios de CBN, y él prácticamente adelantó que iba a haber una pregunta que se iba a hacer a uno de los candidatos, en este caso a Roberto Sánchez, y que si tenía la oportunidad se la iba a hacer en el debate.
Para rememorar eso, tenemos por allí el fragmento del programa Esto pasó en La Política en Vivo, cuando vino el candidato a gobernador Ricardo Bussi aquí a los estudios, donde conversamos de todo y donde adelantaba una de las preguntas que en la noche de ayer fue clave, porque, bueno, primero, vamos a rememorar lo que se dijo aquí en el programa y después le cuento qué pasó en el debate de la Gaceta. ¿Lo tenemos? Vamos, escuchemos. Pero él tiene que decir que si yo utilizo la plata de tus impuestos para otros fines que no sea brindarte obras y servicios, estoy robando. Y Alfaro y Mansur roban. Y lo que me llama poderosamente atención y que todavía no lo puedo digerir es que Sánchez forme parte de este esquema. Sánchez debe explicarle a la comunidad, y lo digo acá en una radio en su propia ciudad, de dónde saca los recursos para hacer semejante campaña política electoral. Yo tengo la respuesta, lo saca de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, pero él tiene que decir, tiene que defender esa situación. Y cuando estemos en el debate, que se viene el debate del 6 de junio, le voy a preguntar claramente, oye Roberto, ¿cómo haces para tener tanta plata? ¿De quién es esa plata? Si no es de los vecinos de San Miguel de Tucumán. Así que él va a tener que explicar esta situación. Entonces, para mí, esa forma de gobierno, que Sánchez lamentablemente adscribe, es una fórmula que ya no va más. ¿Usted piensa que Sánchez no era así, digamos, antes? No era así. No, era un buen tipo. ¿Y qué pasó entonces? Y bueno, se dejó seducir por el dinero. Claramente se dejó llevar por la plata. Porque él o encontraba un financiamiento privado de campaña o iba al financiamiento público. Agarró el camino más fácil, fue al financiamiento público. Recuerdo una época en la que estaban muy emparentados ustedes dos. Justamente yo te lo dije, el año 2021 habíamos hecho un acuerdo con Sánchez y Campero para ir juntos en la elección. Y a último momento me soltaron la mano. Y yo creo que en ese caso fue Jaldo el que metió la cola a través de los subsidios directos a los municipios, tanto a Concepción como a Yerabuena. Jaldo no quería que estemos juntos. O sea, en ese momento Alfaro no tuvo nada que ver. No estaba Alfaro ahí. No estaba todavía. No estaba Alfaro. Alfaro estaba fuera de... mejor, Alfaro no estaba integrando todavía Cambiemos. Quiero ver si estoy entendiendo. Me está diciendo que en un primer momento Roberto Sánchez se había comprometido conmigo. No, pero después transó con un peronista como sí, Jaldo. No me cabe duda. Y si no, que explique por qué me soltó la mano. Porque el acuerdo con Sánchez era, o ellos me hacían ingresar a Juntos por el Cambio, o nosotros, los tres, Sánchez, Campero y quien habla, nos íbamos de Juntos por el Cambio y hacíamos un acuerdo afuera y competíamos. Sin embargo, Sánchez y Campero se fueron, me soltaron la mano y nunca explicaron por qué. Yo deduzco que fue Jaldo que les dio dinero. En este fragmento es clave dentro del programa La Política en Vivo, porque ahí se puede entender por qué esta recriminación constante por parte de Bussi a Roberto Sánchez. En algún sentido, hasta se siente traicionado, ¿no? Uno lo puede observar con simplemente escucharlo al legislador de Fuerza Republicana. Y bueno, ahí en este fragmento adelantaba que él iba a preguntarle a Roberto Sánchez por qué se alió con Alfaro. Por esas cosas del destino, en el sorteo del día de ayer, en este debate del diario La Gaceta, al comienzo del debate sortearon el orden en el que iban a estar ubicados. Y en uno de los fragmentos, en uno de los segmentos dentro de este debate, la propuesta, la dinámica era que cada candidato le iba a preguntar al candidato de su derecha lo que sea. Y el candidato de la derecha debía responder esa pregunta. ¿Pueden creer quién estaba a la derecha de Ricardo Bussi? Bueno, era nada más y nada menos que Roberto Sánchez. Así que Bussi tuvo la oportunidad de hacerle esta pregunta a Roberto Sánchez, una pregunta que no obtuvo respuesta, o más bien la respuesta que obtuvo no respondía realmente a la pregunta que le habían formulado. Fue una manera elegante quizás de zafar de esa situación y de esa pregunta, con bastantes vueltas, pero bueno, luego de haber respondido, Bussi reprochó, me tiene que responder la pregunta, y el moderador, que fue Van Memeren, le dijo que, bueno, la gente iba a interpretar lo que quiera con respecto a eso, que quede en la gente la interpretación de la respuesta.
Y en este mismo segmento, que fue bastante interesante, ya lo vamos a ver de hecho, también se le preguntó, por ejemplo, Osvaldo Jaldo tuvo que preguntarle a Ricardo Bussi, que también aquí estuvo un poco flojo Jaldo al momento de preguntar, dio muchas vueltas para algo bastante concreto y además le hizo 2 preguntas, no una. Masso le tuvo que preguntar a Jaldo, Martín Correa a Federico Masso, Martín Correa que también le hizo una pregunta bastante interesante a Federico Masso, recordando el pasado en Frente de Todos y el pasado también en Juntos por el Cambio de Federico Masso. Y Sánchez aprovechó en ese momento, creo que fue el momento donde Sánchez fue quizás un poco más contundente al momento de referirse a los demás candidatos, cuando les preguntó a 3 candidatos en particular, pero bueno, la pregunta solo iba referida a Martín Correa, pero aprovechó para hacerla extensiva a otros 3 porque usan dobles candidaturas. Bueno, fue bastante interesante este bloque, lo compartimos con ustedes. Este fue el momento en el que cada candidato debía preguntarle al candidato de la derecha lo que ellos quisieran y el candidato de la derecha tenía que responder esa pregunta. Veamos. Bueno, Fede, vamos a pasar exactamente, consigna especial esta noche. En este caso tiene que ver con la pregunta que cada uno de los candidatos puede hacer al candidato que esté hacia su derecha. Obviamente esto va a estar regulado de acuerdo al orden en que están ubicados en los atriles. Quien va a arrancar haciendo la pregunta, en este caso a Roberto Sánchez, va a ser Ricardo Bussi. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta. Usted tiene que hacer la pregunta y 1 minuto Roberto Sánchez para responderla. Roberto, elegiste como compañero de fórmula a un peronista puro y duro. Un hombre que tiene las mismas mañas que el gobierno de Mansur y Jaldo, que reparte dinero indiscriminadamente, que desde la municipalidad financia tu campaña política, Roberto. Si no, nos explica qué cantidad enorme de publicidad has desplegado a través de los medios de comunicación. Yo te quiero preguntar concretamente si el criterio para elegir a este compañero de fórmula fue el financiamiento o cuál fue. Tiempo. Su minuto. Gracias. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo en este espacio que antes se llamaba Cambiemos, ahora se llama Juntos por el Cambio. Desde entonces, desde el año 2015, estamos conjuntamente trabajando toda una serie de partidos políticos, como la Unión Cívica Radical, también el Partido de la Justicia Social, el Partido del PRO, la Coalición Cívica y otros tantos más. Hemos sido gobierno en mi ciudad con este espacio político. También volvimos a ser gobierno en mi ciudad con este espacio de nuevo en lo que fue en el año 2019. Conjuntamente fuimos con Germán en el año 2021. Estuvimos tan solo a 2 puntos de ganarle al oficialismo. Y tengo en claro que las próximas elecciones vamos a ganar conjuntamente con Germán Alfaro. Tiempo. Gracias. Vamos a seguir. Es la contestación que ha dado el candidato. Es toda mi pregunta. Lo juzgará quien esté, los televidentes. No sé, Osvaldo Jaldo. El candidato Osvaldo Jaldo. Es el que hace la pregunta y va a responder Ricardo Bussi. Bueno, la verdad que primero le preguntaría al candidato Ricardo Bussi si él coincide con la política económica que viene anunciando Milei, como es cerrar el Banco Central, donde el gobierno nacional o el país se va a quedar sin una moneda. Pero también le quiero preguntar fundamentalmente por la política de seguridad, porque él lo veo preocupado, permanentemente amenazando con meter en cana a todo el mundo, sale haciendo tiro al aire, si la solución es armar a la gente o la solución es que haya menos armas. Por eso, la verdad que tuvo muchas campañas encima a través de la seguridad y le dio buen resultado. Pero la verdad que a la gente hay que decirle cuáles son las soluciones concretas. Así que, ¿qué le quiero preguntar? Si cree que armar a la gente es la solución en Tucumán y si cree en la política económica de Milei. Es una pregunta, Dos. Candidato. Es una pregunta. Bueno, pero junta. Tiene habilidad para contestar las dos. Bueno, si está dispuesto el candidato. Yo le voy a explicar al contador Jaldo en qué consistió nuestra propuesta, porque parece que está flojo de entendederas, el contador Jaldo. La aportación libre y legal de armas. Legal quiere decir que responde a una norma.
La ley del Congreso de la Nación estableció el ANCAP, que es el organismo que regula este tipo de certificados, tanto la tenencia como la aportación. La ley establece las condiciones para entregar este certificado, que son una prueba de destreza, una prueba psicológica, una prueba de un certificado de buena conducta. Claramente nosotros no queremos regalar armas a trochimoches, sino simplemente hacer cumplir la ley. Si no lo entiende, se lo puedo explicar con manzanas también, no hay ningún problema. Mucho gusto. Pero la verdad que me preocupa sobremanera que un candidato a gobernador no haya entendido un simple spot publicitario. Muy bien, muchas gracias. Es el turno para hacer la pregunta del candidato Federico Mazo al candidato que está hacia su derecha, Osvaldo Jaldo. Sí. Yo le preguntaría al contador Osvaldo Jaldo ¿qué tiene que hacer Tucumán, en primer lugar, para que tengamos definitivamente una ley de acceso a la información pública, que de esa manera va a transparentar los dineros públicos, que no son pocos, que maneja la provincia, y por otro lado, para terminar, ¿no?, con esto del clientelismo, poder avanzar en un sistema electoral totalmente distinto al actual? Bueno, la verdad que la pregunta del candidato Mazo tiene que ver, como bien él lo dice, una ley a la información pública. Y usted sabe que para que haya una ley tiene que salir del Poder Legislativo de la provincia de Tucumán. Y para que una ley salga tiene que haber mayoría. Por eso es importante que los espacios políticos de la provincia de Tucumán se pongan de acuerdo, consigan mayoría y todos juntos saquemos la ley de información pública. Yo estoy de acuerdo y si yo estuviese en el recinto, yo la votaría. Gracias. Ahora es el turno del candidato Martín Correa para hacerle una pregunta al candidato de Libres del Sur, de Federico Mazo. Bueno, mi pregunta hacia el señor Mazo es la siguiente. Si hace 4 años él se presentó como legislador siendo un acople de Cambiemos, o sea, salió electo legislador con un acople de Cambiemos, y hace un par de años, cuando Mansur y Jaldo estaban en una interna feroz, se estaban matando, él sonó como parte del gabinete de Mansur, ¿por qué no se presentó como un acople de alguna de las dos fuerzas? Ya que parecía que tiene alguna afinidad. Su minuto. La única verdad es la realidad, decía el general Perón, ¿no? Y la verdad que yo le contesto a Martín que nos conocemos hace mucho tiempo y que si él algo que conoce es que esta fuerza política que es Libre del Sur siempre tuvo autonomía política. Y en esto de lo que él pregunta, las afinidades y los acuerdos políticos, hemos hecho muchos acuerdos, pero también hemos sabido salir de esos acuerdos y nunca entregar en primer lugar nuestra autonomía política y nunca nos arrodillamos ante el poder de turno. Y por otro lado, esta idea de salir solo es porque vemos un espacio en la sociedad que se va a corroborar con la gran elección que va a ser el Frente Amplio por Tucumán y Libre del Sur el próximo 11 de junio. Muy bien, muchas gracias. Roberto Sánchez, tiene usted la posibilidad de hacer una pregunta a Martín Correa. En realidad, esta pregunta se la debería hacer a 3 candidatos que hay acá, tanto a Ricardo Bussi como a Federico Mazo, y me toca hacerle a Martín. La pregunta específica es, ¿por qué usan las dobles candidaturas? Van candidato a gobernador y también a legislador. Su Mira, minuto. La respuesta es muy concreta, porque tanto el PJ como el radicalismo al cual él pertenece votaron o permitieron la reforma constitucional del 2006. Mira, para reformar la Constitución del 2006, antes tuvo que haber una ley de la legislatura. Y esa ley de la legislatura que permitió la reforma fue votada por los radicales. Fue votada por los radicales, o sea, ellos permitieron la reforma esa que después dio lugar a la reelección de Alperovich, que dio lugar a la reelección de todo el mundo. Y esa ley que permitió la reforma de la Constitución fue la ley que también permitió los acoples. Que por supuesto ellos lo usan a los acoples como lo usa el PJ también. Entonces el problema es que esta ley impide la visibilidad de los candidatos. Los candidatos, uno entra al cuarto oscuro y hay 50, 60, 70 boletas. No se sabe quién es candidato a quién. Nunca tendrían que haber reformado la Constitución en ese sentido. Gracias. Muchas Tiempo. gracias. Bueno.
Bueno, ahí estábamos viendo uno de los segmentos que, por lo menos para mí, fue el más interesante de la noche, donde cada candidato tenía la oportunidad de preguntarle a quien estaba a su derecha algo concreto y ese candidato tenía que responder. Aquí vimos que hubo dos candidatos que más o menos que obviaron la pregunta en sí, dieron otro tipo de respuesta, tratando de emparentarla con lo que les habían preguntado. Uno fue Roberto Sánchez, cuando Bussi le preguntó por qué el acuerdo con Alfaro, y el otro fue Martín Correa, cuando le preguntaron sobre las dobles candidaturas. Un poco... no fue muy precisa la respuesta que dieron ambos candidatos. Bueno, después vino el segmento de el debate libre, donde pasó esta particularidad que les comentaba al inicio de este bloque, que los mismos candidatos se pusieron de acuerdo para organizarse y que no sea un debate a los gritos, donde no se entiende nada, donde se pisan unos con otros, sino que sea algo medido en el tiempo, con cada uno con 50 segundos. Como digo, ahí las matemáticas fallaron un poco porque eran 5 candidatos, los minutos eran 4, 4 por 6, 24, si las matemáticas no me fallan a mí. Y si cada uno tiene 50 segundos, 5 por 5, 25, hay uno que le va a faltar siempre 10 segundos. Pero bueno, en este caso hubo uno de los candidatos que le faltaron como 40 segundos, que lamentablemente no tuvimos la oportunidad de escuchar, pero que fue bastante interesante, como siempre lo son estos minutos de debate libre, donde cada uno iba a elegir lo que quiera, ya sea proponer algo o hablar en algo en particular. Algunos lo usaron para algunos reproches. El discurso que había dado anteriormente en las preguntas que le habían realizado a Roberto Sánchez era muy parecido al discurso que viene dando Ricardo Bussi con el tema de el blanqueo de los fondos que van tanto a la legislatura o los que usa el gobierno, la reducción del gasto público. Bueno, este tipo de cuestiones que uno ya las tiene interiorizadas dentro del discurso de Ricardo Bussi, que lo ha escuchado infinidad de veces seguramente usted durante todo este lapso de tiempo y que ya lo conoce. Bueno, esas mismas propuestas se veían repetidas en el día de ayer por parte de Roberto Sánchez, y fue justamente Federico Masso quien sorpresivamente disparó contra Roberto Sánchez usando su minuto libre. Bueno, se habló de todo un poco. Algunos reforzaron ideas en materia de seguridad, como por ejemplo Ricardo Bussi, que trató de reforzar su minuto de seguridad luego de haber respondido de manera un tanto tibia a la pregunta que le hizo Jaldo con respecto a la cantidad de armas en las calles. Se picanteó un poquito, se puso bastante picante en algunos segmentos, así que compartimos con que fue otro de los momentos candentes que tuvo el debate de la noche de ayer. Con el primer debate libre y el uso de la palabra la tiene Federico Masso. Bueno, yo quiero plantear en este debate que hay que terminar con la hipocresía en la provincia de Tucumán. Recién escuchaba a Roberto hablar de la transparencia, hablar de la reducción del gasto público, y él se inició en la política siendo un privilegiado. Él es el legislador que más gasto de bloque cobró en la historia de la legislatura de Tucumán. Para cambiar Tucumán se necesita coherencia, se necesita ejemplo y dejarle de mentir a la sociedad. Habla del clientelismo y es gemelo del clientelismo del oficialismo, sino que le pregunte a su compañero de fórmula, Germán Alfaro, nombramientos en el interior de la provincia, nombramiento de familiar en la municipalidad de San Miguel de Tucumán, dineros en gigantografías, dineros en cartelera. Yo quisiera que me muestren una boleta, cada uno de los espacios políticos a nombre del partido. Sigue Ricardo Bussi. Bueno, yo quiero reforzar la idea de la seguridad, mi propuesta de seguridad. En primer lugar, los derechos humanos van a estar para la gente honesta. Yo como dije, voy a construir una cárcel al estilo Bukele de El Salvador,
donde los presos trabajan para comer. Y si no trabajan, no comen. Yo quiero pedirle al señor Jaldo que no se adueñe de la ley de narcomenudeo. Esa fue la ley del Parlamento tucumano, que en esa sesión él ni siquiera presidía la Cámara. Así que esta ley es de todo el arco político de la provincia de Tucumán y no de Jaldo. Y por último, le voy a dar a los delincuentes, no les voy a dar espacio, los voy a acorralar, los voy a perseguir y los voy a meter en cana. Porque mi gobierno, el que hace las cosas, las paga. Y el que roba, va en cana. Se cumplieron sus 50 segundos. Candidato Martín Correa. Sí, a ver, yo quería introducir otro tema, que es el tema de la inflación en este país. Hay una inflación del 130%, es la inflación esperada en la Argentina. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Y la responsabilidad de esto, por supuesto que es del gobierno peronista. Es de Alberto Fernández y es de Mansur, que ha sido jefe de gabinete hasta hace 3-4 meses. Pero esa inflación viene también del gobierno de Macri. Macri dejó este país con una inflación del 50%. Entonces son fuerzas que nos están dejando en la ruina. Es lamentable. Nos están dejando en la ruina. Tanto el kirchnerismo como el macrismo nos están dejando en la ruina. Miren, en esta provincia el 60% de los niños son pobres. Esto, por supuesto, tiene que ver con la inflación. Pero esta pobreza se ha duplicado, 5 segundos, en los últimos años. En los últimos 5 años. Es una vergüenza, una vergüenza. Sí, la verdad que lo escuchaba hablar al legislador Bussi y la ley del narcomenudeo estaba judicializada. Y quien pidió que se levante la cautelar se llama Osvaldo Jaldo, presidente de la legislatura. Y lo escucho con la incoherencia al legislador Bussi de hablar preocupado por la inseguridad, y él quiere que las armas estén en la calle, quiere armar a la gente, mientras nosotros el año pasado hemos desarmado 6.000 armas y las hemos destruido. No puede haber gente armada en la calle. Cuando más armas haya, más delito y más muerte va a haber en Tucumán. Legislador Bussi se está equivocando. Cambie el discurso porque le está mintiendo a la gente. Hay que desarmar a los tucumanos para que vivamos en paz, nuestros hijos, nuestra familia y nuestros nietos. A ver, lamentablemente no estamos cumpliendo con los tiempos, ¿no? Yo simplemente quiero terminar diciendo que es una falacia lo que acaba de hablar el legislador Mazo. Si no hubiese hecho la denuncia en el debido momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí estábamos. Ahí estábamos con esta segunda parte del primer bloque, ¿no? Donde estaba este momento de debate libre, donde lo que comentábamos, Roberto Sánchez se había quedado sin tiempo y lo único que atinó a decir es que, bueno, lo que dijo Mazo fue una falacia y reclamar por el tema del tiempo. Un tema que, como les digo, había sido propuesto por ellos mismos. Ellos consensuaron que cada uno tendría 50 segundos y por eso es que se notaba un poco este desorden. Luego fue atinado por parte de la producción de La Gaceta de poner un pitido unos 5 segundos antes de que termine cada uno con sus 50 segundos, que lo mismo algunos no hicieron caso, ¿no? A eso. A ver, recuerdo que fue, creo, Martín Correa, ¿no? En uno de estos minutos de debate libre donde usó más del tiempo debido. Bueno, otro punto también interesante de este debate fue el segundo debate libre, donde ya estaba un poquito más organizado, pero la tensión no bajó. De hecho, se generó más tensión entre los aspirantes y uno de los tópicos más fuertes dentro de este bloque tenía que ver con el narcotráfico, pero también con el clientelismo. Dos temas que van de la mano. Principalmente si uno recuerda que hasta hace 2 semanas atrás hubo una denuncia real, concreta, hecha por Roberto Sánchez sobre la entrega de droga a cambio de votos por parte de candidatos del oficialismo, por parte de punteros políticos del oficialismo provincial, pero también se conoció, incluso un poco antes de esa denuncia, que un candidato de Juntos por el Cambio de el sur provincial
también está involucrado en una causa por narcotráfico. También antes de que se desarrolle este segundo debate libre, uno de los temas que se habían tocado tenían que ver con el tema de la seguridad, donde Ricardo Bussi propuso que las fuerzas policiales sean capacitadas por miembros de Israel, de la Mossad, y también por miembros de la CIA de los Estados Unidos. Y esto fue lo que usó Martín Correa para arrancar este segundo debate libre, hablando sobre esta propuesta de Bussi y tildando de locura la propuesta de Ricardo Bussi de capacitar las fuerzas policiales con fuerzas israelíes y estadounidenses. Escuchemos lo que sucedía en este segundo debate libre al finalizar el segundo bloque del debate de los candidatos a gobernador organizado por el diario La Gaceta. Cosa que ha estado un poco desordenada en el anterior bloque. ¿Sí? Muy bien, ponemos los 4 minutos libres para que arranquen con el debate. Tiempo. Bueno, quiero volver sobre el tema de la inseguridad y el narcotráfico. Acá se han dicho cosas que son una locura. Bussi dice que quiere ir a pedirle ayuda a Israel y a los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países donde hay mayor cantidad de tiroteo en este mundo. ¿A ese país le quiere ir a pedir ayuda? Después Israel. Israel es un país que está constantemente en guerra y que está oprimiendo al pueblo palestino. ¿A ese país le quiere pedir ayuda? ¿A los opresores le quiere pedir ayuda? La verdad es que me parece una absoluta locura. Y después acá hay una omisión. El contador Jaldo no dice nada sobre qué hacemos con la gente que tiene consumo problemático, con los jóvenes. Prácticamente no hay centros de tratamiento para jóvenes con consumo problemático en esta provincia. Es una vergüenza, el presupuesto tiene que ir para ahí. Federico. Bueno, yo la verdad que he escuchado las cuestiones que han planteado todos los candidatos y yo creo que hoy la sociedad quiere candidatos que puedan volver a dejar a la política de donde nunca se debe haber ido, ¿no? Que sea sinónimo de vocación de servicio, de solidaridad, ¿no? De bien común. Y creo que la política no está ahí porque hay dos corrientes políticas que son en este momento el bifrentismo de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, que la han convertido en ese pozo oscuro de corrupción, impunidad y clientelismo. En ese sentido, creemos que el domingo tenemos que cambiar de poder participar y apoyar a otro espacio político. Yo voy a tener la oportunidad, y no la voy a perder en este momento, de hablarle a los tucumanos. Lo hemos vivido en carnes propias, originalmente en nuestra ciudad, lo que es la compra de votos. Anteriormente se hacía con bolsones, luego se perfeccionó y se hace con dinero. Nosotros lo que decimos es que reciban todo lo que ven. Obviamente que estamos en contra, pero deben recibir un mensaje claro. En el cuarto oscuro no hay nadie quien sepa por quién uno ha votado. No hay punteros políticos, no hay fiscal de mesa, no hay nadie. Por eso tenemos la oportunidad este domingo, que absolutamente nadie va a saber por quién uno ha votado, que vote con la conciencia y se vote con el corazón. ¿Ve? Sí, la verdad que quisiera responderle brevemente acá al candidato Correa que nosotros no solo estamos atacando la parte penal en lo que tiene que ver el narcomenudeo, sino que hemos formado una red de organizaciones intermedias que empezamos con 30, ya son casi 90 y la estamos asistiendo financieramente. Están los hogares de Cristo, las iglesias evangélicas, las organizaciones intermedias y ahí estamos atendiendo a los enfermos, estamos recuperando, reinsertando a todos aquellos que lamentablemente han caído en el flagelo de la droga. Es decir, no solo atendemos lo penal, sino también atendemos el daño que han dejado y la secuela, la droga en la provincia de Tucumán. Bueno, yo la verdad que vine a debatir con Jaldo, que es mi principal adversario, pero las hipocresías de Roberto Sánchez me enojan sobremanera. Se queja de los acoples y utiliza acoples. Se queja del clientelismo prebendario del gobierno y también su compañero de fórmula lo practica. Se queja del presupuesto de legislatura y sus corregidores votaron a favor del presupuesto legislativo.
Por último, se queja de que hay intercambio de votos por droga, pero tiene un candidato en Villa Belgrano, departamento de Alberdi, acusado de narcotraficante. Señor Roberto Sánchez, deje de mentir a la gente. Muy bien, bueno, ahí estábamos con la segunda parte, este segundo bloque de Minutos Libres. Y ya como para ir cerrando, porque si no se nos va a ir todo el programa con el debate de la Gaceta, pero ahí búsquenlo, está en el canal de YouTube, lo van a poder encontrar para verlo completo. Otro punto también importante que me pareció, por lo menos a mí, importante mostrarlo para todos aquellos que no han podido verlo, porque recordemos, este debate sí se transmitió por las redes del diario La Gaceta, pero televisivamente se lo transmitió por canal de cable. Entonces hay mucha gente que por ahí no lo ha podido ver. Nosotros a través del aire se los estamos mostrando porque es interesante también conocer un poco cómo piensan nuestros candidatos. En este caso, el tema que se tocó por parte del diario La Gaceta, el tópico era sobre reformar la Constitución, qué se haría con los acoples. Bueno, esto fue lo que contestó cada uno de los candidatos. Que dice, hay que reformar la Constitución, ¿qué haría con los acoples? Y el que comienza contestando es el candidato por Juntos por el Cambio, el candidato Roberto Sánchez. Nosotros vamos a cumplir con la Constitución, algo que este gobierno no hace. Llevaron de candidato a vicegobernador a Juan Mansur violentando la Constitución. Adelantaron 3 meses las elecciones violentando la Constitución. No aplican el sistema de voto electrónico violentando la Constitución, también con la anuencia de otros poderes. Nosotros vamos a eliminar también lo que es acá justo me interrumpió esta señora, pero no importa, vamos a eliminar lo que son el sistema de acoples. No puede ser que haya 18.000 candidatos en la provincia de Tucumán, que tengamos un elector cada 73, que tengamos un candidato cada 73 electores. Hay más de 100 partidos políticos en la provincia de Tucumán. Acá se compra, se vende y se alquilan los partidos políticos. Vamos a cambiar este sistema. Cuando seamos gobierno y ganemos este fin de semana, será la última vez que usemos este sistema. Muy bien, muchísimas gracias. Es el turno de Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana, para responder esta pregunta. Tiene un minuto. Roberto, ¿cómo es eso que estás en contra del sistema de acoples y llevas 17 acoples esta elección? Esta contradicción, Roberto, es insostenible. Nosotros queremos reformar la Constitución justamente para desarmar esa trampa que hicieron radicales y peronistas cuando reformaron la Constitución y pusieron la cláusula de elección a partir de los acoples. Nosotros creemos que los radicales que votaron esta reforma, una reforma totalmente hecha a medida de Perovich, José Cano, Jorge Mendía, Juan Robles y Roberto Palina del radicalismo han acompañado esta reforma, que es un verdadero fracaso y un verdadero papelón. Nosotros, si se produce esta reforma, vamos a eliminar de cuajo los acoples. Como somos coherentes, no llevamos ningún acople. Somos el único espacio que no llevamos a acoples. Gracias. Muchas gracias. Es el turno del candidato del oficialismo, Osvaldo Jaldo. Su minuto. Sí, la verdad que estamos hablando de la Constitución del año 2006, Constitución que ya viene siendo reformada, Constitución que ya tiene más de 7 u 8 fallos judiciales, que ha eliminado títulos y capítulos. En ese sentido, yo lo que creo que quienes deben reformar la Constitución son los convencionales constituyentes elegidos por el pueblo de la provincia. Y claro que estamos de acuerdo en modificar la Constitución y también estamos de acuerdo en sacar los acoples, ya que yo vengo de un partido, el Frente de Todo, el Partido Justicialista, que en el 2015 hemos ganado la elección, en el 2019 hemos ganado la elección y no tenemos problema que saquen los acoples. Con acople o sin acople vamos a volver a ganar las elecciones. Por eso creo que sí hay que convocar a la Asamblea Constituyente, modifiquemos la Constitución producto del consenso de todos los partidos políticos en la provincia de Tucumán. Muy bien. Vamos ahora a darle el lugar a Federico Mazo, candidato de Libres del Sur. Tiene su minuto para responder, por favor.
Es necesaria una reforma de la Constitución en la provincia de Tucumán. En primer lugar, porque ha tenido varios fallos en contra, muchos de sus artículos por la justicia provincial, y otro porque realmente el hecho que esta Constitución tenga pegado el sistema electoral de acople hace que necesitemos que reformulemos la Constitución y pongamos en esa Constitución, en primer lugar, la ley de acceso a la información pública. Se tiene que terminar a esconder los números de un Estado provincial, de un Estado municipal o de cualquier lugar del Estado para que los tucumanos sepan. Y por otro lado, tenemos que ir a un sistema electoral totalmente transparente. Basta de acople, boleta única o voto electrónico, menos gasto y sobre todo mayor transparencia para todos los tucumanos. Gracias, es el turno de Martín Correa, su minuto. Bueno, lo primero que quiero decir es que el señor Bussi miente acá, porque él dice que él solamente no lleva acople y el Frente de Izquierda no lleva ningún acople. Estamos absolutamente en contra de los acoples. De hecho, lo que esta provincia no necesita es una reforma constitucional como la del 2006. Lo que esta provincia necesita es una transformación sobre nuevas bases sociales. Y esa transformación después se puede ver reflejada en el régimen jurídico. No vamos a una reforma constitucional con los que están gobernando ahora, va a dar los mismos resultados que la Constitución del 2006. Yo estuve ahí presente. Esa fue una constitución armada para que pueda reelegirse Alperovich. Esa fue una constitución armada para poder poner en la Constitución al sistema de acoples. Es por eso que votamos absolutamente todo en contra en esa convención constituyente. Necesitamos cambiar las bases sociales de esta provincia. Necesitamos un gobierno de trabajadores. Tiempo, gracias. Muy bien. Bueno, ahí con esto se terminaba este minuto que estaba bastante interesante también. Bueno, como les decía, tuvo bastantes puntos memorables la noche de ayer en este debate organizado por el diario La Gaceta. Ustedes ya sacaron seguramente sus conclusiones de algunos de los fragmentos que por lo menos me parecieron los más interesantes para mostrar. Como les decía, en el diario La Gaceta tienen todos los bloques para que los vean completos si quieren al debate. Nosotros estamos llegando ya a un tiempo de pausa, quedan 5 minutos nada más para que entremos en la pausa y vamos por lo menos a cambiar de tema. Por el momento vamos a salir